私は実戒純潔のデリエル。ケツから言ってお前を殺す。 Muy buenas, acá Supa de nuevo con otro video. Bien, estamos una vez más en la bestia demoníaca Hrasberg, o el pajarillo para la mayoría. Y en esta ocasión vamos a probar un equipo con Narveral o Nave, que de hecho le voy a decir ahora, de ahora en adelante, perdón, porque me parece mucho más sencillo. Y vamos a llevarle a un equipo de desconocidos y no usar a Meliodas Traidor. De hecho, este equipo, si se dan cuenta, es un poco parecido al equipo que ya traje al canal hace un tiempo, que lo voy a dejar por acá arriba con Nanashi. Básicamente, vamos a apoyarnos en el hecho de que al llevar un equipo full desconocidos vamos a poder usar el set de los lobos, es decir, vamos a tener un 15% más de estadísticas ofensivas. Y considerando la pasiva de Nave, va a ser bastante más sencillo. Quizás no tanto por la parte del aplicar desventajas y eso, porque el shock como tal o la conmoción no la va a poder aplicar, salvo al principio, que recuerden que es una conmoción gris, y eso sí creo que aplica para el pájaro, pero fuera de eso ya no va a ser útil. Pero por lo que sí va a ser útil ver Narveral, va a ser por dos cosas. Primero que nada, su pasiva da un 10% más de ataque a todos los aliados de raza desconocida por cada aliado de raza desconocida presente en el campo. Por lo tanto, tendríamos un 40% de ataque más simplemente porque ella esté en el campo. Y también tenemos una ultimate que viene bastante bien, ya que aumenta las estadísticas básicas de los aliados en un 30%, por lo que vamos a tener más aguante, sobre todo de cara a la fase 4, que se puede poner un poquito peligrosa. En ese sentido, de hecho, esta run fue con la pasiva del revivir al 50%. Quizás hay gente que le guste más, le guste menos. También depende del rusheo que podamos pegar, porque si ocurre eso de... Bueno, creo que en cualquier caso, tanto con cualquiera de las dos pasivas tenemos que rushear por el hecho de que no tenemos un personaje que quite ventajas en este team. No hay un personaje como Meliodas, como algún otro personaje que quite ventajas. Entonces tenemos que tratar de hacer el daño en el menor tiempo posible para no estar con la dificultad de perder personajes en el camino. El tema de los links siempre es algo de... como para cuestionar un poquito, siempre se debate que Link es mejor o que es peor. En este caso yo estoy llevando a Thor con Zariel. Narveral lo estoy llevando con Mael. En Miguel la estoy llevando con Tyr, más que nada para que le dé un poquito más de defensa crítica. Y en el caso de Freyr estoy llevándolo con Arbus, porque como son dos personajes azules menos él, el pájaro se va, mejor dicho, le va a hacer focus al Freyr respecto a los otros tres personajes. En términos de equipamiento vamos a ir todos con ataque, solo que puede ir cambiando los equipamientos. En el caso de Thor y Narveral van a ir ambas con ataque daño crítico. Megelda va a ir con ataque resistencia crítica. Y en el caso de Frey va a ir con ataque y daño crítico, que tiene un poquito de resistencia crítica también. Pueden ir con defensa crítica, o sea que de hecho en este caso quizás sea un poquito mejor ir con defensa crítica, por el caso de que llevamos a Freyr para combinar un poquito. Pero bueno, acá fíjense que igual de todas formas sirve llevarlo con resistencia o defensa crítica, más o menos da lo mismo. Como dije, vamos a ir con el set de los lobos para hacer más fácil esto en el sentido de la parte ofensiva. Y tengo que mencionar que Narveral tiene reliquia. Su reliquia lo que hace es aumentar las estadísticas básicas de los aliados siempre que haya un efecto de conmoción, o mejor dicho, que haya conmoción o efectos relacionados con la conmoción, que cuando dice eso se refiere pura y exclusivamente a la conmoción gris. Y aumenta eso hasta un 12%. Pero en este caso da un poco igual la reliquia de Narveral, porque solo aplicaría en los primeros dos turnos. Ya dije que no se le puede aplicar conmoción como tal al pájaro. Así que no es que necesiten reliquia de nave para poder seguir adelante. Así que bueno, hecha la introducción, vamos con la partida. Muy bien, vamos a arrancar entonces con este pajarillo en piso 4. Vamos a arrancar como siempre quitando algunas cartas del camino. Particularmente a mí me gusta usar las cartas que no hacen tanto daño, pero para mi sorpresa cuando estaba haciendo este pájaro, observen ustedes el daño que ya tienen por defecto la mayoría. De hecho, debo decirles que se me hizo súper fácil pasarme los primeros 3 pisos súper rápido. Y yo creo que la gran diferencia con el equipo con Meli en lugar de Narveral es el hecho de que va mucho más rápido
Y quizás eso hasta sea un poquito contraproducente, ¿no? Porque tenemos menos seguridad que con el equipo de Mary. Recuerden que Meliodas nos da reducción de daño permanente, porque acá tenemos reducción de daño con Thor por la pasiva, pero luego esa reducción se va. Entonces, para pasar tenemos que, bueno, no solo nos beneficia el hecho de que podamos pasar rápido, simplemente en reducir el tiempo del farmeo, sino también porque al tener solamente a Megelda como personaje capaz de quitar desventajas, a diferencia del equipo con Meliodas, que teníamos dos personajes para quitar desventajas, esta primera fase se tiene que hacer bastante más rápido que con otros equipos. Porque salvo que tengan la suerte, por ejemplo como acá, que yo saqué 2 cartas de Megelda para limpiar desventajas, es muy complicado si no aguantar. Recuerden que el pájaro gana defensa en función de las ventajas que tengamos, y él justamente luego de aplicar estas 2 desventajas en área para todos nuestros aliados, va a hacer un ataque en función de la defensa. Así que si no vamos rápido ahí, tenemos muchas chances de perder. Fase 2. Tenemos que utilizar las 3 cartas de plata para poder ganar lo que es la protección de Hraesvelg. O Hraesvelg, no sé, vamos al pajarito. Y de esa forma, siempre me confundo para decir eso. Y de esa forma ya tenemos más cancha para poder hacer daño luego. Recuerden que al principio, si no tenemos esa protección, ese buffo extra, nuestros personajes no van a pegar tanto. La única excepción a la regla sería Thor, porque es un personaje que por sí pega bastante. Fíjense que a pesar de que tener esa incapacidad de hacer daño, pega lo suyo. A veces eso debo decir que el pájaro va de forma random por otro personaje que no sea Freyr, pero ya luego se encarrila y va a hacerle focus. Digo esto porque si llega a pasar, por ejemplo, como le hizo focus a Nave y casi le quita la barrera, ahí ella hubiese perdido el daño extra que ganaba producto de dicho bufo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un buen de daño. No digo que haya que rushear, que intentar pasar, porque a veces eso no se va a poder. Sí digo que hay que tener un poquito presente el hecho de que nosotros necesitamos cartas de Thor y de Megelda para lo que sería la fase 3. Porque hay que decirlo, las cartas de Narveral o de Nave no es que sirvan mucho para eliminar lo que es el tema de las inmortalidades, ¿no? Entonces ustedes van a ver si rushean o no esta fase aquí. Yo por ejemplo fui porque tenía 2 cartas de Thor y por lo menos dentro de lo que cabe podrían salirme. Se dan cuenta que no he tenido buena suerte. Acá por ejemplo he sacado todas cartas que no me sirven. He sacado muchas cartas de Freyr y de Nave, perdón, pero ninguna quita inmortalidades. Así que quizás es lo contraproducente de este equipo, el hecho de esta fase 3 de no tener tanta disponibilidad de cartas. Porque ya sea que fuésemos con Meliodas y otros personajes más, por ejemplo Galant, ahí tenemos un poquito más de amplitud de cartas para utilizar. Acá era mucho más sencillo. Acá con este equipo es más liberado un poquito al RNG para poder ir quitando las inmortalidades en sí. Después del tema de estadísticas, fíjense que estamos bastante bien. Ya digo, por la última y de Nave eventualmente, por los buffos que mete el propio Freyr, por los buffos de Megelda. Entonces, buffos nos van a sobrar, ya les digo, yo con este equipo sobran y mucho. Y un consejito, no gasten la carta de Megelda, es decir, esa curación. Yo sé que es tentador curar siempre que se pueda, pero en particular, al ser el único personaje que puede quitar desventajas, si es que el pájaro llega a aplicar bloqueo de habilidad a Megelda o a Thor, necesitamos tener algo para limpiarlo. Porque recuerden que si nos llega a bloquear a alguien, en este caso cualquiera de las dos, y no podemos quitarlo, los efectos de las cartas no se aplican. Y por ejemplo, el amplificar de Megelda o la Ultimate no tendría efectividad para quitar las inmortalidades. Lo mismo ocurriría con cualquier carta de Thor. Así que eso a tenerlo presente. Por ejemplo acá la desventaja, ese bloqueo de habilidad se lo puso a Freyr. Entonces podemos ir sin problemas con Megelda a atacar. Acá utilizo una carta de Nave para limpiar mano nomás. Y vamos a tirar con esto. Recuerden que el margen de turnos para poder fasear con cualquier equipo son de 4 turnos. Es decir, en máximo turno 4 tenemos que estar pasando. Porque ya luego de eso nos bloquea lo que serían ataques. Entonces está muy complicado después intentar pasar si es que no quitamos las inmortalidades. Porque de la única forma que podríamos quitar inmortalidades sería con la Ultimate de Thor o con la Ultimate de Megelda. Lo cual no tiene mucho sentido. Es mejor ir a la segura y tener chance de quitar esas inmortalidades con ataques, sin más. Acá vamos a fasear.
uso una carta cualquiera. La verdad, las cartas de Freyr no es que sirvan mucho, honestamente, en la siguiente fase, salvo la Ultimate. Y acá, la verdad que la pasiva, yo creo que es mejor la de la resurrección al 20% o menos. Más que nada porque uno puede one-shotear dentro de lo que cabe con este equipo. Pero si sucede el caso de que tenemos que afrontar lo que es la inmortalidad, el revivir al 50%, no pasa nada, se hace. Ustedes traten de hacer el mayor daño posible acá. Me confío un poquito en términos de daños en este punto, porque pensé que iba a hacer un poquito más de daño nave, pero la verdad que es bastante flojo. Sobre todo teniendo en cuenta que ese ataque va en función de los efectos de conmoción que tenga el pájaro. Entonces en este caso no va a hacer mucho, ya digo, nave es mucho más soporte que otra cosa. Y alguien podría decirme, bueno, Supa, podría llevarlo con vía defensa. Yo digo, sí, es posible llevarla con vía defensa. La ultimate, ojito que hace cosas igual, porque es una ultimate de golpe de potencia. Para que no sepa, golpe de potencia es el mismo efecto que tiene la ultimate de Megelda. Por lo tanto, algo de daño hace. No es exagerado tampoco, considerando que está a un 9.6. Pero hace un buen daño, igual, y nos sirve. De hecho, hace casi 1.000.000 de daño. Nada despreciable esa cantidad. O nada despreciable. No sé si es nada o nadie, pero bueno, siempre me confundo ahí. Bien, acá nos empieza a aplicar lo que es el tema de las iras. Y acá está el problema, es lo que yo decía. No tenemos ningún personaje para quitar buffos, por lo que tenemos que aguantar hasta rematar a el pajarito. Es decir, tenemos que aguantar esta ultimate y 2 ataques más. Y ya luego tendremos chance de ir por el remate del pájaro. Acá no tengo posibilidad de recuperar de curar nada. Vamos con Megelda. Tiro ultimate de Thor y lo dejamos a tiro. Y encima le aumento el ataque, porque soy muy inteligente. Pero bueno. Lo positivo es que afortunadamente no se juntaron totalmente las iras en todos los personajes. Recuerden que podemos tener máximo 7 de esas desventajas. Y que si no la quitamos al menos, o sea, si no quitamos esa cantidad o no bajamos de esa cantidad de desventajas, nos va a quitar 800.000 puntos de daño fijo. No, 500.000, perdón, de puntos de daño fijo. Entonces tuvimos un poquito de suerte porque solo teníamos 6 en Freyr. Si hubiésemos tenido 7, prácticamente Freyr estaba muerto y con eso perdemos bastante sustain del equipo. Vamos entonces a rematar al pajarito, primero con Freyr y luego con Thor. Yo creo que hubiese tirado ultimate de nave para ver la pantalla de victoria de nave, pero no se me ocurrió. Pero bueno, ahí está entonces el equipo, en este caso con Narveral en lugar del Meliodas Traidor. Y la verdad que es un equipo que está bien. Yo creo que es un equipo bastante sólido. Sí, es cierto, de hecho es un equipo más rápido que el de Melee, pero siento que capaz que le falta una curación más ahí, que se nota bastante, o el hecho de limpiar una desventaja más. Es algo que se agradece siempre, entonces, bueno, es un poquito arriesgado también. Así que bien, espero que les guste el video, espero que les sirva la guía y nos vemos en la próxima. Adiós.